En el siglo X, el territorio situado en la desembocadura del río Hudson aún no era una ciudad desarrollada. Era una zona en disputa, un lugar vulnerable donde el comercio, las ambiciones y la lucha por el territorio se mezclaban sin reglas definidas. Los imperios europeos no llegaban con ciudades establecidas, sino con intenciones. Primero hubo un pequeño asentamiento holandés, luego una posesión codiciada por potencias rivales, y al final del siglo, un puerto que crecía rápidamente en el borde de un continente desconocido. Esta es la historia de Nueva York en el siglo X. En 1609, la expedición de Henry Hudson exploró un vasto río de mareas que penetraba profundamente en el continente. Sus aguas, que subían y bajaban con el océano, conectaban el interior con el Atlántico. Cuando la tripulación desembarcó, no encontraron una tierra vacía, sino una costa viva, atravesada por rutas comerciales utilizadas por los pueblos Lenape desde generaciones. Fue un encuentro tranquilo, sin gestos grandiosos, ni construcciones inmediatas. Pero ese momento marcó el comienzo de una transformación irreversible. 1626. Los representantes holandeses aseguraron el control de Manhattan mediante un intercambio de bienes comerciales. Era un acuerdo práctico desde la lógica europea, pero completamente distinto en significado para ambas culturas. Para los holandeses, este acuerdo representaba la propiedad, mientras que para los pueblos indígenas, probablemente, un pacto de uso compartido o alianza. Esa diferencia nunca fue resuelta, y sobre ella se levantó la colonia. La creación de Nueva Ámsterdam no fue un proceso rápido ni organizado. Fue arduo, físico y constante. Los colonos talaron los bosques de Manhattan con hachas, arrastraron pesados troncos a través del barro y transformaron la madera en viviendas, almacenes y empalizadas defensivas. El aire estaba lleno de humo, sudor y esfuerzo. Cada estructura erigida representaba una pequeña victoria contra el entorno. No se construía con la idea del confort, sino para sobrevivir. Ese mismo año se levantó Fort Amsterdam en el extremo sur de la isla, una fortificación sencilla de madera y tierra, pero estratégicamente ubicada. Desde allí se vigilaba el puerto, las mareas y los almacenes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. El fuerte no solo protegía a la colonia, sino que también declaraba la intención de permanecer en el lugar. Durante la década de 1640, los años de violencia dieron paso a negociaciones, consejos improvisados e intercambios incómodos. Los tratados resultantes no se basaron en la confianza, sino en el agotamiento de todas las partes. A pesar de todo, permitieron que la colonia se reconstruyera, creciera y consolidara su presencia durante un tiempo. A mediados del siglo X, comenzaron a llegar más personas africanas esclavizadas, vendidas por la propia compañía comercial. Su trabajo fue integrado en los muelles, las granjas y los hogares. Sin grandes anuncios ni debates públicos, la esclavitud pasó a formar parte del sistema económico de la ciudad. Un cambio silencioso, pero profundo y permanente. Dentro de una vivienda colonial, la vida transcurría en un solo espacio compartido. El calor provenía de un hogar de ladrillo, y la luz entraba débilmente por pequeñas ventanas emplomadas. Las mañanas comenzaban temprano. Los niños ayudaban con tareas básicas, mientras los adultos molían grano, reparaban redes, cortaban leña y conservaban alimentos para el invierno. El aire estaba mezclado con humo de madera, hierbas secas y la humedad del río. Las noches eran tranquilas, con velas bajas, oraciones y herramientas listas para el día siguiente. Era una vida austera,
disciplinada y comunitaria. En 1664, los barcos ingleses llegaron al puerto y apuntaron sus cañones hacia el fuerte, donde aún ondeaban las banderas holandesas. La colonia estaba dividida y resistir parecía inútil. Sin una sola batalla, el control cambió de manos. Nueva Ámsterdam pasó a llamarse Nueva York. En 1667, el Tratado de Breda confirmó el dominio inglés, pero la historia aún no había terminado. En 1673, las fuerzas holandesas recuperaron brevemente la ciudad y la rebautizaron como Orange. Pero en 1674, la colonia regresó definitivamente al control inglés. Hacia 1680, Nueva York crecía rápidamente, con una población superior a los 4.000 habitantes. Aunque las viviendas conservaban características holandesas, como las fachadas de ladrillo y los tejados empinados, las influencias inglesas empezaban a ser notorias, con ventanas diferentes y chimeneas más amplias. La ciudad, al igual que su gente, era una mezcla en transición. Una muralla de madera marcaba el límite norte del asentamiento, donde hoy se encuentra Wall Street. En tiempos de incertidumbre política, la milicia entrenaba en los espacios comunes. A finales del siglo X, Nueva York vivía en espera de noticias, con cambios de leyes en Inglaterra y órdenes que tardaban meses en llegar. La ciudad siempre estuvo al borde de otro cambio. Nueva York no nació estable, sino del intercambio, la imposición y la constante adaptación. Y bajo sus calles actuales, aún permanece esa ciudad temprana del siglo X.